ya es casi la recta final. Vámonos un poco rápido. Algunos de ustedes contestaron a esta encuesta en el transcurso de los últimos meses y es importante porque de lo que más platicamos en el pasillo, cuando vamos a congresos en otros lados, todo el mundo pregunta, ¿y cuánto operan en México y qué hacen? Y entre nosotros ni siquiera sabemos, o peor aún, entre los que hacen más una técnica, pues yo la hago así, yo la hago de la otra forma, nadie sabe absolutamente nada, esa es la realidad. Entonces, los cuestionamientos: ¿cuánto se opera en México? ¿Cuántos cirujanos certificados habemos? ¿Y qué se está operando y cómo se está operando? Ese es un poco el objetivo que nos dimos para generar este cuestionario. ¿Cuánto se opera en México? Perdón, la realidad es que no sabemos. Esto yo creo que nunca la vamos a poder responder por el tipo de... es diferente el norte, del sur, del centro, turismo médico, no turismo, no se va a responder. Pero bueno, por ahí nos ponen en los números de la IFSO que se hacen alrededor de 8,260 cirugías en México al año. Probablemente eso es menos de la mitad de lo que realmente se hace, pero entonces esa respuesta pues sí, no creo que la podamos responder. ¿Cuántos cirujanos certificados hay? Pues miren, socios del colegio vemos 450 y esto crece cada año. Y certificados, ya certificados que pasaron las 3 etapas y tienen sus diplomas y todos los avales, 252, entonces pues no, tampoco somos tantos. Basados en esto, empezamos a ver cómo vamos a hacer la encuesta. Hicimos un estudio transversal, una encuesta en línea, que era lo más fácil que encontramos, donde hicimos 23 preguntas a socios del colegio y el objetivo es que fueran cirujanos certificados. Y no es que despreciemos a los cirujanos en entrenamiento, pero también los incluimos, pero porque queríamos ver la tendencia hacia ellos por si hacíamos algún otro análisis. Y el objetivo es ver el tipo de prácticas que se tenían, preferencias en técnica quirúrgica y indicaciones o temas, hot topics que les llamamos, de las cosas que siempre se preguntan, ¿tú qué le harías, no? Entonces, en cuanto a demografía inicial, vemos que pues de los que respondieron, que son 117 cirujanos, casi el 90% son hombres. El grupo de edad que lo fuimos dividiendo más o menos como se divide, no es que unos sean más jóvenes que otros, pero bueno, la mayoría de los que respondieron tienen entre 30 y 39 y 40 y 49 años, ¿no? Cirujanos jóvenes. Años que la gente lleva haciendo cirugía bariátrica, desafortunadamente le tuve que poner verdaderamente en mayúsculas, porque luego pues, los latinos nos gusta inflar números y cosas de eso. Entonces, la mayoría de la gente lleva entre menos de 5 años o de 5 a 10 años. Esto es importante porque esto puede variar. Son cirujanos más jóvenes que tienen menos tiempo haciendo cirugía bariátrica y pueden tener diferentes tendencias. Procedimientos más realizados. Preguntamos, ¿cuál es el que tú más haces en tu día a día? Esa fue una de las preguntas. O la primera opción en la mayoría de tus casos, y pues empataron en México aquí, la mitad bypass y la mitad manga. El resto que quedó aquí, que era como un 16%, decía que un mini bypass como primera intención. Entonces, entre más respuestas tengamos, los que no han podido hacer este cuestionario, ahí está el código QR en el booth, porque queremos ver realmente si la tendencia es como en el mundo, ¿no? Es más mangas que bypasses. La segunda opción que más se realiza, obviamente, va cambiando dependiendo a cuál fue tu primera opción y es más ejemplificado aquí. Entonces, fíjense cómo hice esto. Se les preguntó cuál es tu cirugía número 1, después cuál sería la 2 y cuál sería la 3. Los que escogieron el bypass gástrico en Y, su segunda cirugía normalmente que más se usa es la manga y la cirugía de revisión. Los que normalmente hacen más mangas, la siguiente cirugía que más hacen es un bypass gástrico en Y y su tercer procedimiento es o revisión o mini bypass. La gente que hace mini bypass más que otras cirugías, su segunda cirugía de elección es una manga gástrica y después un bypass en Y. Entonces, es más o menos la tendencia que tienen todos basado en su primera selección. Esto es interesante porque hay cosas que uno esperaría, por ejemplo, que de un mini bypass, tu segunda opción pudiera ser un bypass en Y, ¿no? Pero bueno, en este caso no es así. Ahora, una de las preguntas sí era muy específica en cuanto a cirugía metabólica. Lo que tenemos aquí es el último consenso en donde a los obesos clase 1
con buen control o mal control de su diabetes, ¿se operan o no se operan? Las guías nos dicen que solamente operemos a los que están mal controlados. Entonces, basado en eso, hicimos un par de preguntas. Y la primera fue, los obesos grado 1 con pobre control metabólico, ¿qué les ofreces? Y como vemos aquí, la mayoría un bypass NY. Ahora decimos los obesos con grado 1 con diabetes bien controlada, que normalmente aquí dice que no los tenemos que operar, pues preguntamos, ¿qué les harías? Pues nosotros en México sí los operamos, ¿no? Lo bueno de no poner nombre en las encuestas porque todos, la mayoría ponen la realidad. Pero lo interesante es que aquí pareciera que está dividida la opinión, ¿no? Yo, por ejemplo, le haría un bypass en Y, pero fíjense cómo la tendencia es muchísimo mayor a hacer una manga gástrica, aunque son diabéticos, bien controlados. Entonces, son datos interesantes. En cuanto a técnica quirúrgica, un poco de lo que hemos estado viendo, los diferentes tópicos, como lo vimos hace rato en el debate. El uso de drenaje, pues la mayoría diría sí o no. Aquí la realidad es que si sumamos el que usa en todas sus cirugías, pero lo retiran antes del alta, más el que usa en todas sus cirugías y lo retira en el consultorio, 73, casi 74% de los cirujanos en nuestro país usa drenajes, ¿no? Entonces, vemos que no le hacemos mucho caso a la evidencia, yo me incluyo aquí, pero la mayoría los usamos. En cuanto a prueba de hermeticidad, vemos que la mayoría lo hacen en todas sus cirugías, ¿no? Casi el 76% lo hace. Eso es también algo que normalmente la gente, esa tendencia es muy conocida. En cuanto a manga gástrica, empezamos a ver ya de cada técnica quirúrgica. ¿Qué tipo de calibración usa? Aquí pues parece que vamos conforme a lo que se establece en los consensos. La mayoría usa entre 34 y 36 o entre 36 y 38. Entonces, esto sí corresponde un poco a lo que conocemos. Inclusive, lo comparamos, acabamos de hacer una encuesta que no sé si algunos de ustedes la contestaron, a nivel mundial de manga gástrica. Estamos prontos a publicarlo y juntamos un cúmulo de 5,000 cirugías, y fíjense que entre todos los cirujanos, que fueron casi 900, el 40% de ellos están en uso de 36 de French, entonces no está tan mal, ¿no? Ahora, el reforzamiento de la manga también, que si refuerzo, que no refuerzo, aquí puse todas las opciones que pueden haber. No hay refuerzo, solo el 23%. Aquí lo interesante es que si sumamos los que refuerzan, ya sea con sutura absorbible o no absorbible, sutura continua o sutura invaginante, el 76% de los cirujanos refuerzan sus mangas. El otro 25% es bastante valiente. Luego, ¿cuál se usa más entre absorbible y no absorbible? La tendencia es un poco mayor a hacer sutura absorbible, ¿ok? Y en la encuesta que les mostré de los 863 cirujanos, hay menos reforzamientos. En el mundo hay tendencia a no reforzar, entonces también la gente que no refuerza, pues por ahí sí hay mucha literatura al respecto. Longitudes de asas en bypass NY. Estamos acostumbrados, tal vez la gente que lleva más tiempo en esto, los que vamos ahí en el camino, que el bypass estándar siempre es 150 de asa alimentaria y 80 o 70 de biliar. Ese es el bypass estándar. Ahora ha cambiado porque pues, ya se ha visto que la asa biliopancreática es la que funciona más y no sé qué. Y eso yo creo que se ve reflejado en nuestra encuesta, en donde las longitudes de asas, la que más se está haciendo es el bypass de asa biliar larga, un 35% de los casos. Eso sí, nos sorprendió. Yo creo que va en la tendencia que hay muchos cirujanos jóvenes que respondieron esta encuesta, ¿no? El tipo de anastomosis, si sumamos engrapadora lineal, ya sea con calibrar o sin calibrar, es la que domina, casi el 80%, pero inclusive hay gente que hace engrapadora circular y manual, ¿ok? El cierre de espacios, esto es bueno, 70% dice que cierra ambos espacios, por lo menos ya hemos aumentado, porque antes no era una tendencia global, cerrar esto. El bypass de una anastomosis, que es de las cirugías que más ha causado un poco de discrepancia entre los mismos cirujanos que la realizan, da igual si le llamas Bagwell, si le llamas Mini o como le llames, al final es una sola anastomosis. Entonces, vimos las discrepancias que más encontramos en los artículos o con los cirujanos que hacen esto, y les preguntamos, ¿haces un pouch largo o un pouch corto, ¿no? Entonces, si vemos de este lado, el 95% o más
dicen que se debe hacer o que ellos hacen un pouch largo. Entonces, eso es importante. Ahora, de los que hacen técnica antirreflujo o no, pues vemos que hay un poco más de cirujanos que hacen técnica antirreflujo, pero tampoco es muchísimo más. Y la otra cosa es lo que siempre les preguntamos, ¿tú cuentas todo el intestino o no lo cuentas? Pues la mitad lo cuenta y la mitad no lo cuenta, ¿ok? Entonces, aunque aquí pareciera que hay tendencias, mismo vemos en esto que los cirujanos que hacen bypass de una anastomosis siguen bastante polarizados hacia un lado o hacia el otro. La longitud de asas en el bypass de una anastomosis también fue una de las preguntas y es de lo que más queríamos encontrar información. Esto me preocupa un poco, vemos que la mayoría hace 200 centímetros de asa biliar, a pesar de que la evidencia ya lo está demostrando en que no deben de puentearse 200 centímetros y menos si no se cuenta todo el intestino. La tendencia actual es entre 150 y 180. O, como vemos ahí en morado, la pregunta es, yo lo hago dependiendo al peso, le tiro más asa o menos asa. Y el azul es los que brincan la mitad del intestino. Entonces, esperemos que esto cambie y si no, bueno, algo estaremos mal. Algunos otros detalles, vemos que la endoscopía preoperatoria en pacientes no se hace de rutina, pero la pregunta fue, ¿la harías si la tuvieras de rutina y no costara más? La mayoría de la gente dijo que sí, entonces también eso es bueno. Y la pérdida de peso preoperatoria, la mayoría de la gente dice que debe ser un requerimiento casi obligatorio. No sé si realmente se usa o no, pero es importante. Esta es otra cosa que nadie se pone de acuerdo, la tromboprofilaxis. Si a todos le damos medicamento o no les damos medicamento. Primero que nada hay que partir del hecho que no hay un consenso de grado de evidencia alto en donde me digan que a todos hay que hacerlo de una u otra forma. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los cirujanos? Usan medias neumáticas más algún medicamento, el 41%, seguido de uso de medicamento en casos seleccionados, ¿ok? Este 16% dice que usa medicamentos porque no tiene medias neumáticas. Entonces, como ven, hay de todo, pero la tendencia pareciera que es usar algún tipo de medicamento. Suplementación, pues también uno diría, pues todos si saben la literatura y llevan mucho tiempo en eso, saben que pues toda cirugía bariátrica se debe suplementar, incluidas las mangas, y de por vida, aunque la gente tal vez piensa que no. Y aquí se ve esto, en donde dicen, yo no suplemento a las mangas, ¿ok? Hay gente que no suplementa las mangas o que las suplementa solamente unos meses. Yo considero esto incorrecto, pero es importante saber que sí, la mayoría de la gente por lo menos suplementa a todos sus pacientes. Y como conclusión, entonces, esto nos da una pauta para tener un panorama global de qué estamos haciendo y la idea probablemente sería de aquí tratar de generar un consenso, ya basados en lo que muchos de ustedes han contestado. Hay cosas que se parecen mucho a los reportes mundiales, pero hay otras que no, entonces también eso es importante. El bypass y la manga son las cirugías predilectas y con la mayor en cuanto a técnica quirúrgica, la mayoría de la gente que hace manga tiene bien estandarizado qué hace. En el bypass en Y y en el bypass de una anastomosis es más variado. También hay cierta tendencia a hacerlo. Las limitantes, obviamente, si tenemos 250 y tantos certificados, los invito a contestar esta encuesta para poder saber qué estamos haciendo. No hay regionalización, ahí sí nos hubiera gustado saber qué hace la gente del norte versus el centro versus el sur, porque también eso seguramente hay tendencias interesantes, y hacer algún subanálisis, tal vez la gente que más experiencia tiene o más años, cómo lo hace, y los jóvenes cómo lo hacen. Y el sesgo que puede haber es que, bueno, pues, si no usan internet o algo y pues no les llegó la encuesta y no la pueden contestar, pudiera ser que por ahí no tuviéramos nada. Gracias.